Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amitanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Ojalá tengamos mucho tiempo, porque el tiempo es oro y porque vamos a requerir de mucho tiempo para incursionar en temáticas que están en boga este momento, que a nosotros nos interesa tratarlas. Temas, por ejemplo, con cómo ve Italia a través de un jurista inminente la corrupción. Pierluigi María Dell'Ossola, así se llama el hombre, dice que la corrupción crece y debe ser cortada, ninguna novedad. Pero en la entrevista que ofrece el procurador antimafia, miren ustedes que en la mismísima sede de la organización criminal tradicionalmente más llevada a las películas, más comentada por el universo, por las facultades de jurisprudencia, por el cine que ayer premió los mejores éxitos cinematográficos, valga la redundancia. Italia siempre fue concebida como la sede del crimen organizado y se hablaba de un país mafioso. Siempre, por lo menos nos indicaban incluso nuestros propios maestros, que comienzan a ser nuestros padres, nuestros allegados más prominentes en cada familia. Yo voy a tener el orgullo de saludar a los tiempos y darle la más cordial bienvenida a esta su casa a Ramiro Aguilar, jurista muy entendido, jurista patriota y un político que trató de graduarse en esta profesión que resulta extremadamente compleja, porque hay que ser político para hacer política, y ser político no es fácil, es complicado. Pero aquí está en su dimensión didáctica, en su dimensión académica, en su dimensión de jurista puro, y también de político que busca conquistar otros horizontes, y en ello y en ese empeño lo vamos a acompañar. Aquí está el doctor Ramiro Aguilar, en breve estará también el académico importantísimo doctor Rafael Ollarte. ¿A quién más me había permitido invitar? Sí. Bueno, vía telefónica intervendrá también el doctor Luis Calero, porque existe un antecedente a esta conversación sutil, significativa, un asunto eminentemente técnico-económico en materia petrolera, que queremos poner a consideración de nuestros invitados. Ahora, lo importante, señoras y señores, lo importante es que va a haber unas propuestas para establecer y poner en vigencia un plan económico de parte del gobierno del presidente Moreno.
¿Y de qué características será ese modelo? Nosotros ya tenemos, pero es del mismo equipo, es exactamente el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Entonces ahí estamos, no hay más que usar la palabra adecuada, estamos jodidos, ¿no? Las personas que no creemos en este modelo y que hemos visualizado la completa derrota que ha sufrido a fuerza de experiencias que hemos vivido, este Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa no nos trae buenos alientos para el futuro. Estoy haciendo un poquito de tiempo para dar paso a la parte jurídica. Y la parte jurídica, en los rotativos y en las primeras planas de esta víspera, en los periódicos de ayer domingo, relataban lo siguiente, que el Contralor pidió que se investigue al expresidente Rafael Correa. Dice que conocía sobre la negociación. Celi envía más documentos a la Fiscalía por el caso Zingue. Yo quiero ocuparme de este caso porque ahora se nos hace el tiernito. ¿Dónde está el tuit del señor expresidente Rafael Correa, que yo encarecidamente le pedí que tenga la bondad de tenerme listo? Bueno, este señor decía lo siguiente, me refiero al expresidente de la República, Rafael Correa, decía lo siguiente. Hay una nota también, una nota de estudio, de investigación, de Plan B, sobre Zingue. Aquí está. El texto de Rafael Correa. Sí, se hace el tierno, de abajo hacia arriba. Dice, el querer involucrarme en el caso Zingue, que yo no conocía, Rafael. ¿Qué te pasa, hermano? Le diría Carlos Polis. ¿Qué te pasa, compadre? Le diría. ¿Cómo vas a involucrar a otros? Lo que tú trajiste al Ecuador como un invento tuyo. Una práctica que tú la repetiste en un montón de ocasiones. Claro que te alejabas a tiempo. El querer involucrarme en el caso Zingue, me está oyendo, en la Europa, como decían nuestros maestros y familiares antiguos, en la Europa, nos está escuchando el expresidente Correa. El querer involucrarme en el caso Zingue, que no conocía, nunca conocí, por una supuesta carta enviada a la presidencia por la empresa Digoil, que no conozco, no la conoce, demuestra el grado de ridiculez al que está dispuesto a llegar Celi con sus patrones. Aquí se me extravió el Twitter, déme recobrando, compañero, pero estaba leído la mayor parte, ¿no? Mis invitados también ya están en el estudio y obviamente les presentamos un saludo de bienvenida, dos juristas espléndidos. Entonces aquí decía que me quieran meter a mí como que yo conozco a Digoil, como que yo he ensamblado el caso Zingue, demuestre el grado de ridiculez al que está dispuesto a llegar Celi con sus patrones, salud, para tratar de acusarme de algo. Ya basta, dice, el típico ya basta, ¿no? Estos tales y cuales. A ver, hay otra cosa también por acá. Lo redactó minutos más tarde el hombre que nos debe todo lo que este momento está atravesando el Ecuador. Bueno, el señor Contralor
ha pedido que se investigue al expresidente Rafael Correa. Celi está cumpliendo de alguna manera, pero habrán comentarios. ¿Está cumpliendo bien? ¿Está cumpliendo a medias? Los documentos son los precisos, doctor Ollarte, con su permiso, doctor Aguilar. Doctor Ollarte, usted ha estado en micrófonos y en cámaras como más actualizado y a menudo, por lo importante que resulta escucharle y conocer de sus planteamientos, sus investigaciones jurídicas y políticas. Entonces, doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que el señor expresidente Correa no sabía nada del caso Zingue? ¿O se hace el pilas a esta hora? ¿A quién querrá atribuir el signo de responsabilidad contractual con el que manejó de la siguiente manera? Nos describirá usted, doctor, porque los de Zingue le dicen, hemos calculado a $3, por aquí tengo los datos, a $3 por barril la explotación de cada barril de petróleo en el proyecto Zingue. Y el presidente se demora, se da las vueltas, viaja a Cuenca, regresa a Manabí, se hace el que celosamente vigila los intereses de este contrato y termina subiendo el precio $4 más por cada barril, con lo cual ya vamos a dar las cifras. Es un negocio redondo para esta etapa de gobierno. Este es el caso que se hacía el quite, inclusive el exministro de Energía, que este momento tiene a su hija en un importantísimo cuadro diplomático en la Europa. Es un expresidente de Petroecuador, exministro de Energía. Desde el 2001, la Fiscalía es el motor del proceso penal. Los fiscales controlan la investigación y deciden a quién acusan y a quién no acusan. Esto para comenzar. Correa dejó delineando, digamos, estas formas de concebir las leyes o esta organicidad contractual o este modelo de convenios para que nunca le topen ni a él ni a sus allegados, especialmente en negocios donde él parece tener intereses que ya deben estar incluso los resultados depositados en algún banco internacional. Es decir, ¿cómo juzga usted este tema? Porque los documentos existen sobre el caso Zingue. ¿Qué dicen estos documentos según su lectura? Doctor Rafael Ollarte, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con usted, con Ramiro Aguilar y con toda la tan distinguida audiencia de Radio Democracia. Bueno, dos cosas. Primero, que el ex jefe del Estado diga que no conoce, pues ya es una cuestión que no extraña. Si el señor no conocía los contratos del hermano, pues bueno, ya el resto se da por añadidura. O sea, conocía contratos por 800 millones, va a conocer esta cuestión que es una migaja, ¿no? Y es una migaja en el mundo del petróleo. Nosotros, hasta antes de la administración del ex jefe del Estado, Correa, manteníamos un sistema de explotación petrolera a través de la gestión directa de Petroecuador y sus filiales, como era en aquel entonces según la ley vigente, a través de los denominados contratos de participación, que eran verdaderas concesiones. Es decir, el contratista, a su riesgo, realizaba la exploración y posteriormente la explotación petrolera, extraía el recurso y participaba de esa explotación al Estado.
Es más, había que mantener lo que se llamaba la curva base. ¿En qué consistía la curva base? Ujú. Si los pozos petroleros estaban siendo explotados por el Estado, para que participe en proporción el particular concesionario, tenía que superar la explotación petrolera. Por ejemplo, si en un campo el Estado explotaba 10.000 barriles diarios, Ujú. para que empiece a participar el particular, que ahora era quien realizaba la actividad de extracción petrolera, tenía que superar esos 10.000 barriles, es decir, sobre el barril 10.001 comenzaba la participación. Entonces, con eso, el que se arriesgaba en la actividad petrolera era el privado, y el Estado, por lo menos, no perdía lo que antiguamente estaba explotando. Digo, no es que recibía cero, sino que recibía su participación original. Claro, eso se hacía con precio del barril del petróleo de $20, de $16. Yo recuerdo que el día en que cayó Maguades, el petróleo estaba en $5 o $6. O sea, el otro se suicidaba con eso. Se lanzaba Por la ventana. Pero claro, de Carondelet no es muy alto, pero claro, hubiese gritado como, ya. Si apuntaba a las gradas, tal vez, ¿no? Sube el precio del barril de petróleo y de una manera, calificativos que debería utilizar, de manera injusta, se comenzó a atacar el sistema de contratos de participación petrolera, es decir, estas verdaderas concesiones. Su particular arriesga, explota, si pierde, pierde, y si gana, gana. El petróleo sube, y sube a niveles que nosotros no habíamos visto en muchísimos años. Los equivalentes, ¿no?, de los años 70. Y el ex jefe del Estado, Correa, persona infalible, dijo que los contratos de participación eran un verdadero asalto al Estado. Y se puso a renegociar los contratos, se puso a cambiar la figura del contrato de participación por los de prestación de servicios que también teníamos anteriormente. Ahora, ciertamente los contratos de participación petrolera son muy convenientes cuando el precio del petróleo no es alto. Pero con la curva base esto se solucionaba mucho, porque no es que el particular empezaba a participar desde el primer barril de petróleo, sino desde que cumplía la curva base. ¿La curva base era una especie de premio o de recalcular Uno en favor calculaba, del Estado o en favor del claro, contratista? Una cosa es un campo recién a explotarse y otra cosa un campo explotado. ¿Por qué? Porque un campo explotado tiende a bajar la producción, obviamente. Claro. ¿Ya? Pero cuando uno asumía un campo que estaba siendo explotado, tenía que cumplir la curva. Es decir, cuál es la curva de producción y de crecimiento. El caso que analizamos, Singue, era la segunda opción, ¿no? A ver, la segunda figura. Espere. Claro. Entonces, con los contratos de participación, ¿qué hacía yo? Yo te pago por tu servicio de explotación petrolera, toda vez que yo no tengo la capacidad o la infraestructura o los elementos suficientes para explotar todos los campos petroleros. Entonces, yo contrato particulares. Entonces, el particular en buen quiteño, me da explotando el campo. Y yo te pago. Es decir, un contrato como cualquier contrato administrativo. Yo te pago por lo que tú haces. Y claro, te pongo una tarifa, porque el contratista obviamente te va a descontar todo lo que él gasta, calcula, ¿no? Hasta el papel higiénico, ¿no? O sea, yo para explotar este campo necesito tanto personal, necesito tantos elementos, necesito tanto esto, tantos bienes que se tienen que amortizar, todo. Y te doy un cálculo. Te digo, a ver, a mí me cuesta, por ponerte una cifra, extraer un barril de petróleo en este campo, $20. Entonces a mí me pagas 20 y yo con eso me doy por pagado. Es decir, yo con eso satisfago mi inversión y tengo una ganancia. Y el resto te llevas tú. Obviamente, si el precio del barril de petróleo está a $100, esos contratos parecen muy interesantes. Porque uno dice, claro, el contratista se lleva 20, 25, 30, 40 y el resto va para el Estado. Pero la gran pregunta que nos hacíamos es, bueno, pero el petróleo no es que para siempre va a estar en 100, 120. Algún rato bajará. ¿Y qué pasa cuando baje? Claro, el problema del contrato de prestación de servicios es que si el precio del petróleo baja, tú tienes que seguir pagándole, incluso tienes que pagarle a pesar de que el petróleo no cueste eso. Le pongo un ejemplo. Si en su contrato de participación la explotación de cada barril, porque eso depende de cada campo, porque las particularidades son distintas, te cuesta $45,
y el barril de petróleo está en 40, tú le estás pagando o sea, tú estás perdiendo como Estado. Entonces, no es que un contrato sea una maravilla y el otro una sinvergüencería, no, depende de las condiciones de mercado, que además en el tema petrolero es muy difícil predecir. Ahora tenemos un precio más o menos estable, pero ahora ha subido, mañana podrá bajar. Entonces nos dijeron que no, que los contratos de participación eran un asco, porque el particular se llevaba todo, y por eso empezaron con estas leyes de ganancias extraordinarias. Ya, que ya no era el 80-20 sobre la curva base, claro, sino el 50-50, y después llegamos al 99-1 sobre ganancias extraordinarias, que el Tribunal Constitucional dijo que era legítimo, toda vez que los contratos de participación no son contratos, sino concesiones, ¿ya? Y que podía variarse, a diferencia del contrato de prestación de servicios, que es un verdadero contrato. Entonces, claro, usted empieza a revisar que hay casos, claro, porque no es el precio de explotación siempre igual, porque hay gente que dice, ¿por qué en este caso son $25 y en este otro caso son $45? Porque depende del campo, depende de las condiciones de explotación, depende de muchas cosas. Ahora, hay que ver entonces si es que en realidad a la hora de suscribirse el contrato los cálculos están bien hechos. En este caso, ¿qué contrato Contraloría? Porque además todos son tres pozos. El caso Singue es una migaja en el mundo de la explotación petrolera ecuatoriana. Es una migaja, nada. Ahí el Contralor ha encontrado una bromita, ¿no? Y ha dicho, el Contralor Celi. El Contralor Celi ha encontrado una bromita. ¿Y cuál es la bromita? Que se había estimado en un precio la explotación de cada barril de petróleo 29. en esos campos, y que de repente la cuestión asoma... Perdón, 39, ¿no? Asoma $4 más arriba. Sí, 43 y pico. Y ha encontrado un perjuicio al Estado, en este caso, de 5 millones y pico de dólares. Eso ha encontrado. ¿Ya? Entonces, claro, se empezó a hacer las averiguaciones de quién había hecho la contratación, se lo vincula a Glass, ¿ya? Como el jefe supremo de los sectores estratégicos, pues se lo ha vinculado en ese tema de la contratación. Pero claro, lo que siempre llamó la atención en Ecuador era que usted encontraba a los desconocidos amigos del ex jefe del Estado involucrados en esta clase de cosas, el señor Alex Bravo, Capaya, Calvo Piña, Glass, etcétera. Y resulta que parecía que el jefe del Estado no gobernaba, es decir, teníamos un jefe del Estado que le bastaba con decir que no se entera de quién es la gente, que yo no me entero de qué ha pasado acá, que yo no sé quiénes son los de DigiOil o lo que sea, yo no conozco, yo no sé, a pesar de que te has ido, a pesar de que tienes reuniones, a pesar de que tienes fotos, toda la cuestión. Y ahora lo que ha ocurrido es que el Contralor estaría una especie de extendiendo, o, ¿cómo dirían?, ampliando el informe especial y extendiendo la presunción de responsabilidad penal, ya no solamente a los tradicionales que chupaban en esto, sino ahora sí al jefe del Estado. Pero ojo, son solo indicios de responsabilidad penal. Esto no obliga a nada. Es decir, no es que necesariamente la Fiscalía tiene que vincular, tal vez lo haga. Por eso le está pidiendo a la Fiscalía. Y bueno, ahí ya veremos qué pasa, porque hay que ver respecto de qué delito se lo vincula, porque usted sabe que en Ecuador los amigos políticos han dictado unas leyes que los protegen a ellos. Sí, así lo diseñó estos temas, claro, estos temas de que los delitos de peculado, concurso, enriquecimiento ilícito y cohecho no prescriben, pero esa prescripción no prescribe, pero no mucho, porque si no tienes el informe del Contralor en el caso de peculado o enriquecimiento ilícito, no puedes procesarle. Yep. ¿Y cuánto tiempo tiene el Contralor para informar? 7 años, entonces no ha sido tan cierto que no prescribe. Vamos a apelar para compartir este análisis con el recorderis de Ramiro Aguilar en Cinemascope. ¿No es cierto? Usted recuerda este caso, comenzó con una obra de caridad que hacía y de compensación familiar que hacía el expresidente de la República en beneficio de su señor hermano. Luego le dijo al fiscal de turno, al contralor de turno, le dijo que deje pasar los $4 más. Ojalá se acuerde usted, doctor Aguilar, de cuál fue el beneficio que esos $4 cada barril reportó, digamos, al negociado. Porque es un negociado, ¿no? Un negociado con una creatividad esplendorosa en ese tiempo que tenían para esto. Se demoraron unas cuantas semanas, parecía incluso que ya este contrato había fenecido, discutían entre ellos, en fin. ¿Quiénes fueron los actores? Porque
La memoria del señor doctor Ramiro Aguilar siempre es prodigiosa, fue prodigiosa, y debe este momento tener los siguientes elementos para hacernos entender cómo fue el negociado. Muy buenos días, y de nuestra audiencia tienen enorme satisfacción de escucharle a los tiempos, doctor Aguilar. Bienvenido de nuestra parte. Gracias, Gonzalo. Buenos días, un placer estar en la mesa de la democracia con mi amigo de muchos años, Rafael Ollarte, y desde luego con la audiencia. Bien, el caso Zingue. El caso Zingue, mi querido Gonzalo, debió haber sido examinado con prolijidad, Con lupa, con mucha dedicación. Pero el mismo... Perdone, doctor, también con destreza, porque es un tema petrolero, pues, o sea, no examinar un contrato petrolero implica que los auditores que están examinando el contrato sean expertos en el tema petrolero. O sea, no le voy a poner al mismo auditor de la Contraloría que investiga el manejo de cuentas de la colecturía de un colegio a que haga la auditoría de un contrato petrolero. Entonces, a donde yo quiero llegar con esto, Gonzalo, partiendo de un hecho que es, a mi juicio, fundamental en el análisis, y es, para mi opinión, Correa es el responsable máximo de uno de los regímenes más corruptos que ha tenido la historia del Ecuador. Pero eso hace necesario que la Contraloría sea seria, muy seria, y que no trabaje informes a pedido. Y le repito la frase que le estoy diciendo, y que no trabaje informes a pedido. ¿Por qué le digo esto? Porque ya me parece, puedo estar equivocado, pero me parece que el primer informe sobre el tema Zingue lo saca Celi cuando le encargan la Contraloría. Lo saca Celi. Celi saca el informe, Zingue, donde vincula al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y las cosas tienen que hacerse, mi querido Gonzalo, siempre de mayor a menor, no de menor a mayor. ¿cómo es eso? Es decir, si la Contraloría quería ser aguda, seria, certera en el análisis de la contratación de Zingue y de la tarifa mínima, que es en torno a donde gira todo el lío, a la tarifa mínima del barril de petróleo, antes de haber emitido el primer informe, debió haberse cerciorado que el presidente de la República de aquel entonces, Rafael Correa, estuviera o no involucrado. Porque eso, lo que sí me parece impresentable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Le repito, Gonzalo, yo creo que el presidente tiene muchísimo que responder, pero no le hagan responder de tonterías. Y me explico por qué. Porque Celi se sienta en la Contraloría y lo primero que hace es sacar una serie de informes, y uno de ellos de Zingue. ¿Sí? Si en esa contratación estaba involucrado el presidente Correa, el expresidente Correa, lo lógico era ponerlo ahí, en el primer informe. ¿Sí? Tomándose su tiempo, analizando ampliamente el tema. Pero ¿qué es lo que hace? Emite un primer informe con indicios de responsabilidad penal, donde el capo, digamos, de la operación era Glass. ¿Sí? Y ahora amplía el informe. Pero lo que sugieren es que no fue el capo mecánico. A eso voy, Gonzalo. O de procedimiento, o de dar la cara. El beneficiario es distinto. Y el que se emocionó y el que apoyó. A eso voy. Sí. A eso voy. Es Correa. A eso voy. El segundo informe, este informe ampliatorio, es un informe que puede tener base. Es decir, tendría que sentarme a leer el informe para poder dar mi opinión. Pero lo que yo le digo es que el ponerle al presidente de la República de aquel entonces
como sujeto de una ampliación de un informe de la Contraloría es impresentable. Puede tener razón, puede ser cierto lo que diga Celso, pero en el orden de la responsabilidad de la Contraloría es impresentable. Y esto va a tener unas consecuencias posteriores, porque si bien lo que bien apunta Rafael, Singue es, llamémosle así, un campo residual en la actividad petrolera ecuatoriana. ¿Ya? El Ecuador ha venido reclamando desde hace rato, Gonzalo, que se haga una auditoría seria a todos los contratos celebrados con los chinos en tema de ventas anticipadas de petróleo, a todos. ¿Qué hizo el contralor al final del día, el contralor subrogante? ¿Me entiende? Es decir, a donde quiero llegar es, un poco se esconde el cuerpo de la investigación mayor, que es lo mismo que le pasó a Glass. Es decir, a Glass, ¿por qué Glass está en la cárcel 4? Por asociación ilícita. Es decir, la fiscalía se dio por contenta en el momento en el que le formulan cargos por asociación ilícita. Y el peculado, y el cohecho, y el enriquecimiento ilícito. Entonces, ahora los ecuatorianos vamos a enarbolar Singue como bandera de lucha contra el anticorreísmo. Pero es de reírse, pues. Pero es de reírse. ¿Dónde están los contratos de venta anticipada de petróleo con China? ¿Dónde están? Donde inclusive en una de las delaciones, en una de los llamemos vías alternas que toma la delación de Odebrecht, se habla de una reunión del delator de Odebrecht con un intermediario petrolero, el cual le decía, hermano, el negocio está en el petróleo. Eso tiene la fiscalía, pero no en Singue, pues. Está en la venta anticipada de petróleo, que no lo digo yo, no soy el primero en decirlo. Lo que yo apunto es que cuidado, por la premura y el odio, que son dos enemigos terribles de lo que es una investigación jurídica en forma y una investigación política en forma, terminemos beneficiando a Correa de una acusación leve, medio simplona, y nos centremos en esa investigación con todos los cañones poderosos del odio. Ya le entiendo. Y dejemos que pasen los miles de millones de dólares. Sí, Gonzalo, a ver, hagamos un ejercicio que produjeron las ventas anticipadas. Correcto. Hagamos un ejercicio de cuantificación de cuánto le costó la corrupción al Ecuador estos 10 años. En cifras echadas al azar, el correísmo manejó alrededor de 360.000 millones de dólares en presupuestos entre el 2007 y el 2017. Póngale a esos 360.000 millones de dólares un porcentaje de corrupción entre el 10 y el 15%. Son cantidades astronómicas, de las cuales los corruptos tienen que cuidar. Y cuando se entregan, y esto es importante, cuando se entregan y cuando negocian acuerdos con la fiscalía, ejemplo, una señora Larrea que estaba trabajando en el IES, dice, sí, a ver, yo les pago unos 3 milloncitos, ¿sí? Que me pongan presa unos 50 meses, porque yo quiero salir antes de que se termine de graduar mi hijo, hablo figurativamente. Sí, pero la fiscalía se cercioró de dos cosas. Primero, de si esos 3 millones son lo único que se llevó, punto 1. Y punto 2, si tiene capacidad de pago de esos 3 millones de inmediata. ¿Cuántos millones de dólares de Glass han regresado al país? Dígame en cuántos. Porque finalmente al Ecuador les interesa tenerles presos, sin duda. Pero Gonzalo, la situación económica del país es apremiante y dura. Necesitamos que se haga una repatriación del dinero que se robaron. Entonces no me vengan a decir, o no contenten a los odiadores de a perro que hay. Esos que comen, que es como darle longaniza para amarrar al perro. Que Don Correa se llevó 5 millones de dólares de un campo petrolero marginal. Pero, a ver. O sea, eso está bueno para conversación de peluquería, pues. Claro. Mientras a uno le ponen la vaina esa para que no se le caiga el pelo. Pero para un análisis serio, Gonzalo, del tema petrolero, por Dios, a mí me duele el alma. Ver cómo hay gente en el desempleo, hay comerciantes quebrados, hay gente que ahora reza todos los días para que no le echen del sector público porque no va a poder pagar sus deudas. Reza.
Y no obstante, hay el 10% o 15% de 360.000 millones de dólares que la gente se está contentando con que el corrupto vaya 5 años a la cárcel y por ahí devuelva unos 3 milloncitos. O sea, nada. El grueso, vuélvale a repetir al pueblo Es ecuatoriano. la venta anticipada de crudo ecuatoriano. Usted coincide. Ahí está lo que la Contraloría tiene que investigar tranquilamente, sesudamente, pero con absoluta profundidad. No es una cuestión de la que hablo yo por primera vez en la radio esta mañana, es una cosa que se ha venido diciendo en el país hace rato. Lo ha dicho el presidente Moreno a veces también cuando tiene esos espasmos de lucidez. Ya. ¿Quién se benefició, no obstante, de esto? Porque usted aludió al hermano del presidente, creo yo. Bueno, a ver, aquí hay una Porque investigación. tampoco podemos evitar decirlo que sin duda. para qué Correa, presidente, Aparte de eso, intervino apoyando este negociado para beneficiar a quién. Gonzalo, aquí no hay que inventar el agua tibia. Claro. La Fiscalía tiene abierta una investigación previa contra un señor de apellido Cadena. ¿Sí? De hecho, me parece que hubo unas versiones cruzadas vía Skype en la Fiscalía con el señor Cadena dando su versión y en donde hay que hacer unas investigaciones completas. Pero eso la Fiscalía vea Gonzalo, como dicen en la costa, tiene estapillado. ¿Por qué? Porque ahí está lo grande. Pues. Ya, dejemos lo grande un ratito. Pero además, doctor Rafael Ollarte, de este tema de Singue, la Constitución en el 194, en su artículo 194, señala que la Fiscalía General es un órgano autónomo de la función judicial y que establece que funcionará en forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Noticia. Y que tiene como máxima autoridad a la o el fiscal, quien es también su representante legal. Y que el artículo 195 de la Carta Política manifiesta que la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Dispone también que durante el proceso el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Mínima intervención penal. En lo que nos interesa. Dice que de encontrar méritos acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Estas palabras eminentemente o palabrejas eminentemente jurídicas utiliza el diario El Expreso de esta víspera para dar la explicación de que para cumplir sus funciones la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses. ¿A dónde quieres llegar, digamos, con esto? De que no es de su competencia acusar. De que Correa hizo tan bien la tarea para que la facultad de la Fiscalía quede en manos del fiscal de turno. Si quiere, acusa. No hay una obligatoriedad, digamos. Eso es lo que explica el cronista o la cronista Marieta Campaña del diario El Expreso. Y entonces esto va a quedar francamente en la impunidad, no por falta de competencia, porque la Fiscalía tiene total competencia para el caso Singue, y concluir con esto y referirnos y usar nuestro tiempo de presencia aquí en el estudio más bien a lo que nos sugiere el señor doctor Ramiro Aguilar. Entonces, doctor, a la final
inventa Celi esto o coge así, dice, les voy a poner esto para contentarles. Un poco esa es la circunstancia que yo por lo menos, que soy facilista o tabaleño, le doy a este caso. Aprovecharnos de un temita para disimular lo gordo del problema. ¿Cuál es lo gordo del problema? Entonces, usted nos explicará si coincide con la apreciación de Ramiro. Señor doctor Ollarte, tenga la bondad. Sí, mire, sí da pena que en nuestro país un tema de esta naturaleza en el que el perjuicio estatal sea de 5.200.000 y pico de dólares, lo estemos considerando porque lo es un tema menor, porque sí lo es, o sea, en el Ecuador hemos manejado 300.000 millones de dólares, quién sabe cómo. Y claro, yo recuerdo en el pasado, ¿no?, donde los escándalos, ¿cuáles eran? Ecohospital, las muñecas de trapo, los 150 las lucas de mochilas. Arrangacit, la compra del avión Fockersis que se lo hizo en florines y no en dólares, y eso causaba $10.000 de ni sé qué. Es decir, esos eran nuestros escándalos de corrupción. Esas eran las cifras. 5 millones de dólares ya eran cuestiones, pero horrorosas, pues, o sea, métele mano a 5 millones. ¿Y los escándalos correístas? Claro. ¿O Pero de la ahora, claro, época ahora correísta? 5 millones de dólares es una propina, es un vuelto. Lamentablemente es así. Y yo coincido con Ramiro Aguilar en ese sentido, es decir, la porquería es tan mayor que 5 millones de dólares es nada. O sea, vea a dónde hemos llegado. O sea, que 5 millones de dólares de perjuicio estatal sea nada. O sea, no digo que Ramiro ha dicho esto, por si acaso, he dicho, Claro. lo que estoy diciendo es, ¿cómo será la porquería en otras cuestiones? Porque claro, ¿cuáles han sido los escándalos de corrupción Ya. que hemos conocido? Este Singue, que es una Miseria. claro, una migajita ahí, sí, una migaja de 5 millones. Claro. Esas migajas quisiera uno. Pero es distractora, ¿no? Ese es el Sí, claro, problema. pero, por ejemplo, el tema Odebrecht, ese es el otro. Y punto. Pero claro, uno decía, y eso también decíamos de Odebrecht. Odebrecht, ¿cuántos contratos tiene en Ecuador? 16. Es que tiene 16. ¿Y acaso esa será, nos decía, la gran contratación pública ecuatoriana? La contratación pública en el Ecuador es muchísimo más que eso. Entonces, claro, uno ve Odebrecht por allá porque es el escándalo mundial. Y no porque salió aquí, lamentablemente, sino porque salió en otras partes. Y porque ese escándalo mundial está involucrando en otras naciones a jefes de Estado. En el Perú están en cola. Y nadie excluye que a Pedro Pablo Kuczynski le caiga también el chahuiscle porque dice que ha recibido en la primera campaña un donativo de Odebrecht, cuando Odebrecht no era nada malo, pues si a Odebrecht los recibían, había uno que decía que los quería sacar a patadas, pero al final los sacó a patadas, pero los devolvió. Entonces, Odebrecht no era mala palabra. Hoy día Odebrecht es un asco, pues entonces, o sea, cualquier cuestión que diga Odebrecht por ahí, pero ¿cómo? Porque así somos, ¿no? Pero claro, uno dice, y el resto de la contratación pública ecuatoriana, porque no estamos hablando de 2 pesos, por eso yo insisto en la cifra. ¿Cuánto manejó el correísmo? 300.000 millones, o sea, 300.000 millones. Esto viene a ser Pongamos las cifras un humanas. peso plumas, ¿no? Es como que usted en su casa, Este caso. en 10 años, ha manejado $300.000 y le está haciendo un escándalo a su hijo porque se ha cogido $5. Eso es el equivalente de 300.000 millones. Y perdonándole el 5 resto. millones. Y perdonándole el resto. Exactamente. Y además diciéndole, Claro. oye, explícame esto, y de los otros ni te pregunto. Claro, es decir, imagínese usted, señor, que en su casa alguien empieza a hacerle lío a alguien, porque no digo que está mal, o sea, si un hijo suyo se coge $5, mal está. Pero uno dice, pero ¿y el resto? Pero si han aquí habido 300 lucas, y resulta que usted en 10 años recibió 300 lucas y termina endeudado con 70 lucas, sin plata, viviendo prestado, sin ingresos. Eso es la cuestión. Y claro, aquí estamos hablando de 5 pesitos, ¿no? Ya. No digo que no debe, porque 5 millones de dólares es para el común de los mortales un montón de dinero. Claro que es dinero. Pero dice, bueno, y el resto, ya, pues, vamos, no puede ser vamos. distractora, eso quiero llegar, Exactamente. Gonzalo. El caso no puede ser Singue distractora. es de 2011-2012. Claro, es que está metida ahí la hija de Wilson Pastor, que era la Por eso, apoderada de la Doctor, petrolera. por Y eso le involucran. el propio expresidente el Correa
le subestima al A ver, tema. sí, porque Dice, tampoco, sí, yo no creo que tampoco lo yo pueda ni he subestimar. sabido de esto. ¿Por qué O sea, razón? yo Porque ni he hay un sabido de oficio esto, dice. que le envía la compañía, y yo, y lo como se llame, a la presidencia diciéndole, mire, ¿sabe qué? El precio no estuvo malo, no fue exorbitante, ¿sí? Entonces pongámosle $4 más y está el oficio en la presidencia. Obviamente de la presidencia le han entregado, digo yo, a Celi el oficio que le manda el gerente de la compañía a Rafael Correa anunciándole este aumento de $4 y pico por cada barril de petróleo explotado. Y claro, eso es lo que hace ver que el señor, ¿cómo va a ser que no conoce? Pues, o sea, pues le están dirigiendo. Ahora tal vez puede ser, porque es muy probable, que comunicaciones de la presidencia llegan por miles todos los días y ahí quedan. Ahora veamos si el señor la revisó, o quién la revisó, también habrá que ver eso, porque alguien ahí se hizo. Pero usted alguien cree ahí se que hizo nos está el entreteniendo el señor con ese fiscal, perdón, el señor Contralor nos está entreteniendo con este tema. Bueno, es que falta mucho todavía. O sea, hemos hablado de Odebrecht, que es una cuestión seria y grande. Estamos Porque hablando de esto es un Singue, que es una contrato de cuestión marginal. prestación de servicio. Y la ya. contratación china. Claro, uno dice, bueno, eso. O sea, bueno fuera, yo no, porque a ver, no es que, porque Singue son solo 5 milloncitos. El vamos a servicio de la dejarle lado, deuda, pero el resto, Rafael. O sea, El no servicio tienes de la idea, deuda. pero es que por Dios, perdón que te interrumpa. son casi 10.000 millones al año, Pero ¿no? por Dios, y todos los contratos de la deuda con China eran reservados, pero no he oído una palabra de eso de la Contraloría. Nos sí hemos dicho que hay que No, investigar. no. Lo que te digo es la Contraloría debe haber pedido el levantamiento de la reserva al Comité de la Deuda, pues, para que sea público, para que todos podamos saber cuánto debemos. Pero claro, antes debíamos 10.000 millones y ahora pagamos 10.000 millones al año. Correcto. Y además en condiciones, que es otra cosa que no se ha dicho, que no se van a resolver en los soberanos juzgados ecuatorianos. Porque todos esos contratos tienen jurisdicción a las Cortes Arbitrales de Londres y a las leyes inglesas. Entonces, a donde quiero llegar es a esto. Si se demuestra que Correa participó en el tema de la modificación del valor del barril de petróleo en Singue, pues que responda. Ya. Pero a ver, Pero yo no quiero dejemos que de lado responda. Sí, correcto. Yo la quiero parte que gruesa. responda. Yo quiero que responda por lo serio. Ujú. Porque no quiero la payasada que está pasando con Glass. Ujú. ¿Qué Perdone, está señores, pasando? pero con Glass está pasando una completa y absoluta payasada. ¿En qué consiste la payasada? Acusado el señor de asociación ilícita. Ujú. ¿Sí? Condenado a 5 o 6 años de prisión, no recuerdo bien. Cumpliendo su pena privativa de libertad en la cárcel 4. Ujú. No hay que yo sepa, puede ser que esté equivocado, $1 de Glass repatriado. Uno solo. Y entonces, ¿qué va a pasar, Gonzalo? Pues que a la gente hay que hablarle las cosas como son. Claro. 6 años de cárcel. Supongamos que cualquier individuo se roba $1.000 millones. Dividan los $1.000 millones para 6 años. Y dividan para 12 meses. Y resulta que ñato estén con un sueldo de magnate en la cárcel 4, jugando boli, esperando que pasen los 5 años. Y después se va a disfrutar de una fortuna de $1.000 millones. En este ejemplo figurativo y metafórico, estoy tratando de que el pueblo entienda, de que la ciudadanía entienda lo tonto que es acusar por una falta leve a quien lo que debo hacer es acusarle por la responsabilidad de haber llevado a la bancarrota al Ecuador después de haber pasado el boom petrolero más importante que hemos tenido en la historia. No es pilas del Contralor antes que tonto. Yo creo que primero, el Contralor, don Celi, no hay que olvidar que nos parezca bien o nos parezca mal, fue posesionado por la policía que entró a la Contraloría. Decir, a ver, ¿qué pasa? Aquí hay un lío. Que están gritando aquí. ¿Sí? ¿Por qué gritan? Porque la señora dice que es Contralora y el señor dice que es Contralor. A ver, aquí nadie me grita, dijo la policía. Señor Celi, yo tengo órdenes de que usted sea el Contralor, usted se va. Ya. Hablando también figurativamente. Entonces, cuando usted tiene que legitimarse, Gonzalo, y agradecer de por vida a las personas que le dejan ser Contralor subrogante, a pesar de que él fue hombre de Polita. Y eso no hay que olvidar, Gonzalo. Si no es que el señor Celi sale de la nada, del sombrero de un mago y dice, yo soy Superman. El señor era hombre de confianza de Polita. Es decir, que no me digan que el señor Celi no sabía todo lo que hacía Polita en la Contraloría. Bajo el mismo esquema de que, ¿cómo es posible que Correa no haya sabido lo que pasaba en el gobierno? Es el mismo razonamiento. Ya, pero ¿no cree usted que le hace falta un asesoramiento de parte de ustedes, por ejemplo, juristas notables, para decirle, vea, ocúpese cuantificando las cosas,
ocúpese de estos 3, 4 temas fundamentales donde han perjudicado al país en las cantidades que usted menciona, doctor. ¿Y para cuándo nos ofrece documentación al respecto? Porque en este desingue ha estado muy rápido y me parece correcto. Pero usted dice que es para disimular una altísima responsabilidad cuantitativa de indagación que a él le corresponde inventariar y a ver, primero porque tiene investigar, poco tiempo. ¿no? Primero porque tiene poco tiempo. O sea, a mí me parece ¿Cuánto que tiempo tiene? lo que disponga el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Porque el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entre una de sus responsabilidades más importantes y apremiantes, es designar procurador, contralor titular y fiscal general. Y superintendentes, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es el otro? La Corte dice, sí, hay que entrar también ahí, pero tampoco el Consejo de Participación Ciudadana tiene mucho tiempo. Entonces, el Contralor Subrogante, Celi, se sabe temporal. Lo que sería impresentable, y le digo de una vez hoy que son las 20 para las 8 del día que estamos hoy. 5 de marzo, le digo, y lo que sería impresentable, Gonzalo. ¿Es que nos exhiban? No, es que por hacer estos trabajitos le dejen a Celi de Contralor titular. Cuidado. Cuidado. ¿Y por qué sería malo si él está manejando estos temas? ¿Cómo no? Pero le digo, Gonzalo, él lo era está manejando mal de comienzo. Él era hombre de Polit, pues. Por Dios, esas cosas no hay que perder de vista. Y era hombre de Polit que además descartó a Polit. Voy a usar la palabra más suave que tengo en el léxico. Descartó a Polit. O sea, descarta a la persona que le nombra en la Contraloría y le deja de Contralor. O sea, yo como ciudadano preferiría a una persona que no haya trabajado en el equipo de Polit y que no sea capaz de descartar a quien le dio el puesto después. O sea, yo preferiría un Contralor con atributos distintos. ¿No es Moreno el que le dice, para hacernos chistosos, venía acá el instante en que se quedó postrada, se quedó sin jefe la Contraloría General del Estado, y dice, no, pues aquí está el hombre que conoce de los documentos? De acuerdo, Gonzalo, pero... Y también lo respalda el presidente de la función legislativa en esa designación. A ver, Gonzalo, de acuerdo, pero lo que yo digo es, el Consejo de Participación Ciudadana debe designar al Contralor titular. Ya lo de Celi está hecho, ya sobre la leche derramada no hay como echarse a llorar. Y ese Contralor titular tiene que reunir cierto perfil. Y el perfil tiene que ser que sea independiente del gobierno, de lógica, de sentido común, porque va a ser el auditor del gobierno, y del gobierno de este y del anterior. Claro. Tiene que ser independiente. Segundo, tiene que ser un tipo muy profesional para evitarnos estas cosas, es decir, para que se evidencien los grandes latrocinios. Tercero, no puede ser un odiador, o sea, no puede ser un enemigo decantado de nadie, porque en ese momento pierde legitimidad. Y otra cosa que tiene que ser el Contralor, a mi juicio, es un modernizador de la Contraloría. Es decir, alguien que nos dé una Contraloría del siglo XXI. La Contraloría no puede ser solamente un edificio. Ese es el perfil del Contralor. Ahora, ¿cómo llegar a ese perfil? El Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, por eso le digo, cuidado. Creemos a Superceli, ¿no es cierto? Esto Superceli despliega su capa y manda informes a pedido. Si hay que callarle a Correa porque este rato está hablando de más, mándele en el que tengamos. ¿Cuál tenemos? Tenemos Inge, mándale Inge. ¿Ok? Cuidado eso, porque corremos el peligro de que en esta sociedad nuestra, que es una sociedad muy sentimental y querendona, en la ficción de que Celi es independiente, le quieran confirmar de Contralor, al igual que a fiscal. El fiscal no hay que olvidar que era asesor y amigo cercano del presidente Correa y que fue miembro de una comisión altamente cuestionada, no solamente por el manejo económico de la comisión, sino también por sus conclusiones.
Pues no puede ser el fiscal el que eligió Correa en los últimos días, aunque esté haciendo méritos para quedarse en el cargo. Él, viendo ahí a unos asesores del señor presidente, el respetable presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, ya me imagino los candidatos que le dirán a Julio César, estos pueden ser los precisos. Pero yo confío en Julio César Trujillo. Todo el mundo Yo confiamos. confío en Julio César Trujillo. Yo creo Él que debe tener ya una figura. un perfil. O bien puede decir, es que vamos a pasar mucho tiempo hasta nuevamente ubicar a un personaje que vaya a sacar de las cuevas de Alibaba la cantidad de expedientes de corrupción que deben haber para justificar estos miles de millones de dólares que ustedes precisan se han robado en la etapa de 10 años de correísmo. Entonces, por ahí la cosa. ¿Qué opina, doctor Ollarte? A ver, esta cuestión que va a ocurrir tiene que parecer más, parafraseando, ¿no? Más a Nuremberg que a Al Capone. Es decir, Al Capone, un mafioso, traficante, asesino, condenado por evasión de impuestos. Ya, porque no hay más. Claro, uno puede decir, en el caso del Capone, bueno, peor es nada, ¿no? Nosotros no podemos llegar a eso. Exacto. Ahora, ¿por qué decía a Nuremberg? Porque cuando pierde la Alemania nazi la Segunda Guerra Mundial y las potencias aliadas tienen que decidir entre, tratemos a esta guerra como cualquier otra guerra en el cual los crímenes cometidos en la guerra se olvidan, o perseguir, pero uno dice, ¿perseguir qué? A tantos, o sea... No, claro, pero es válida, claro, válida la palabra. Es mucho, es excesivo, es decir, ¿a quién cómo vamos a juzgar? Entonces tomaron una decisión. Comenzamos por los casos más graves, no por los más suaves. Correcto. Comenzamos por los casos más graves, pero eso no quiere decir que los más suaves se quedaron, porque mire, cuando usted ve el primer juicio, porque fueron algunos juicios en Nuremberg. El tercero fue a los jueces. El tercero que fue no a hay los que jueces. olvidarse de los jueces Claro. correístas. Entonces, el primer caso fue a los jerarcas nazis, a todos. Ya, algunos que quedaron libres, como el banquero Schaff, ya, Hjalmar Schacht, y otros que fueron condenados. E incluso uno dice con una severidad brutal, es decir, el caso no me refiero del mariscal, ya se me fue, no me refiero a Goering, sino el comandante de las Fuerzas Armadas. Ya se me Keitel. Sino estos otros generales, y uno decía, bueno, también les cayó el chahuiscle, pero luego fueron bajando, ¿no?, la intensidad. Claro, como recordaba Ramiro, el tercero fue a los jueces, pero al final, incluso en el día de hoy, al guardia del campo de concentración lo persiguen, no sé qué. Es decir, no es que quedó ese manto de impunidad, porque estas cuestiones, cuando usted deja impunidad, es la promoción para que el siguiente... Y el germen sigue vivo. Sí, claro. Mira, si la cuestión, por ejemplo, la consulta que tuvimos hace un mes, a punta de norma la gente no deja de cometer actos irregulares, es decir, no es porque me digas, ay, que si los paraísos fiscales, ay, que si el tema de que pierdo los derechos políticos es que incurro en actos de corrupción, que ha renacido la figura de la pérdida de los derechos políticos con la anterior consulta, por si acaso. Curiosamente pierdes por eso y no por traición a la patria, pero bueno, eso es otro tema. Pero si mi certeza es que ni siquiera voy a ser perseguido. Entonces aquí estamos con un casito chiquitito por aquí, con un casito grande por allá, que es Odebrecht, y claro, y el cúmulo. Entonces esto lo único que genera es que para una próxima ocasión sigue nomás, pues, Claro. robando abiertamente, porque lo más probable es que ni siquiera hablemos de vos. Es que ni siquiera vamos a saber que has hecho algo. Entonces Ahora, es un buen ¿cuál es negocio. el candidato y si del te doctor pescan, como Ayerbe? dice Ramiro, Señor doctor Ramiro Aguilar, que le sugiera a Julio César. ¿Usted cree en Julio César? Yo creo en Julio César Trujillo. Yo también. Yo creo porque le conozco muchísimos años, porque sé de su integridad y de su honestidad, y sé además de su plenitud de facultades mentales sí. que de una manera Ex. infame han Sí. querido poner en duda Sí. los pillos. Los pillos. Claro. Porque los que no son pillos y que alguna vez Para han tenido- desacreditar. para desacreditar, que alguna vez han tenido el gusto de platicar Claro. con Julio César, han tenido el gusto de platicar con una persona
sumamente lúcido. Y creo en su capacidad de orientar y de aconsejar las resoluciones del Consejo de Participación. Creo en el doctor Julio César Trujillo porque además ha dado ejemplos al país. Cuando a él le nombraron el primer defensor del pueblo que tuvo el Ecuador, y no le dieron la estructura orgánica y no le dieron la institucionalidad, no es que se quedó ahí lamiendo un sueldo, dijo, señores, me voy, muchas gracias. Entonces, Julio César Trujillo ha hablado con su vida, pues. O sea, ¿cómo habla Julio César Trujillo? Habla con su vida. Claro. No habla con palabras, habla con el testimonio de una larga vida. Son 87 años que son tomos y tomos escritos de honestidad. Yo creo en Julio César Trujillo. Y creo, y le doy mi enhorabuena a su participación en el Consejo Transitorio. Pero también entiendo, y supongo que Julio César y los demás consejeros lo entienden, que el tiempo juega en su contra. Entonces, que no pueden enredarse en los concursos, en la vaina, en la impugnación. Tienen que entrar al tajo a designar, porque para eso están, pues, porque si no nos habríamos quedado pataleando, quejándonos y empantanados en el consejo anterior, el del despido intempestivo internacional. Claro. Pero hasta esperar que los señores del Consejo de Participación sesionen, se pongan de acuerdo y designen un nuevo Contralor, importantísimo contralor, especialmente, pues no, urgentemente. ¿Cuáles creen ustedes que sería la lista en orden de importancia que debería reestructurar antes de que, doctor Ollarte, los dueños de lo ajeno perfeccionen sus episodios de heroicidad, pues, y desaparezca la plata definitivamente y salga por ahí alguna disposición o le hagan fugar a alguien importante o haya una consulta nueva o haya algún obstáculo de esos que el pueblo ecuatoriano asimila con notable facilidad? Pues si hay pues temores terribles, yo tengo los míos propios, ustedes deben haber diseñado en la mente cualquier cantidad de insucesos que nos pueden privar de esta oportunidad de tener un Julio César Trujillo para que ponga orden y nos devuelvan la plata con Macas y con todos esos caballeros y esa dama que están allí fungiendo con nuestra responsabilidad, ¿no? Y sin hacer caso a nadie, doctor Ollarte, se pongan de acuerdo y designen una infraestructura humana, por así decirlo, pero de sapiencia, de buen nivel, de conocimiento, incluso de conocimiento. Gente ignorante, totalmente ignorante, tiene que inteligenciarse rápidamente de todas las cosas, porque de lo contrario nos va a hacer quedar tremendamente mal a los de la generación que buscamos dónde está la plata. Ahí sí, dónde está el dinero robado. Señor doctor Ollarte. A ver, yo coincido con Ramiro plenamente, porque no hay que perder de vista las dos grandes funciones que tiene el Consejo de Participación. Uno es la actividad de nominación, que fue un desastre con el Consejo cesado. Y hay que hacer una aclaración en esto, ¿no? Porque yo veo algunas voces por ahí que están diciendo que poco y menos que el Consejo Transitorio podría solo evaluarle al ministro, perdón, al superintendente de Economía Popular y Solidaria, porque fueron nombrados por los cesados, el último, pues, ¿ya? Y la pregunta no fue esa. No fue esa. Claramente indica al Consejo cesado y no a los miembros cesados del Consejo. Es decir, es al revés, pues. Entonces, el Consejo anterior, es el Consejo cesado, era el que se designaba de un modo, con ese famoso concurso que organizaba el Consejo Electoral, que a su vez Consejo Electoral que era nombrado por el Consejo de Participación. Famosa cuestión de los favores compartidos, ¿no? Entonces, yo Consejo organizo el concurso para que las organizaciones sociales presenten los candidatos y misteriosamente los consejeros eran todos cercanos a políticos, correístas, panas de Correa, o derechamente exfuncionarios o funcionarios del correísmo. Es una cuestión impresionante e impresentable. Eso fue lo que tuvimos, ¿ya? Entonces, este nuevo consejo se integra de una manera distinta, a eso se refiere, primero. Segundo, cuando usted interpreta la Constitución, porque a mí me encantan los neoconstitucionalistas que se olvidan a conveniencia de las reglas de interpretación de la Constitución. Usted tiene que utilizar los cánones de interpretación simultáneamente.
porque eso dice el 427 de la Claro. Constitución, tienen que interpretar a la letra del modo que más se ajuste a la intención del constituyente de un modo sistemático, ¿ya? Y concordante. Todo eso, a la vez. No es que, ay, es que aquí la coma fue puesta en este lado. Estamos hablando de una consulta popular. Además, cuando usted va a interpretar una disposición, tiene que acudir, ojo, no solamente al anexo, pues, sino a la pregunta y a lo que se nos dijo cuando íbamos a contestar. Varias cosas. Entonces, en todos los órganos de los cuales el Consejo intervino en la nominación del órgano, tiene que evaluar, o si no, pues, quedémonos ahí mismo. Le va a pasar a Julio César Trujillo lo que ya le pasó a la Defensoría, va a decir, bueno, si usted quiere que yo venga aquí a la burla, pues, siga nomás. Y naturalmente el Consejo Transitorio se desprestigiaría de entrada si hace una cosa así. Así es. En Pero 2 ojo, semanas. este Consejo Transitorio también tiene esa otra facultad que olvidó el anterior Consejo cesado, que era el combate contra la corrupción. Porque el Consejo de Participación Ciudadana no solamente que asumió la facultad nominadora que antiguamente tenía el Congreso o legislatura, sino que asumió el combate contra la corrupción que tenía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, con más poder porque a diferencia de la Comisión de Control Cívico, en este caso sí es parte de los procesos, porque lo dice la Constitución, que era un problema que tenía la antigua Comisión Anticorrupción, que no podía ser parte de los procesos. Ahora sí es parte. ¿Cómo nos fue en eso? Bueno, esto tendrá que ser corregido por este Consejo Transitorio. Mire usted que gran parte de los escándalos que estamos teniendo por la contratación pública son por contratación pública de emergencia, es decir, se hacían las famosas declaratorias de estado de excepción en la función judicial, en las carreteras, en ese qué, y se hacía la famosa contratación a dedo. Ojo, si hubo control previo pues de constitucionalidad de esas declaraciones de excepción. ¿Y quién la hizo? La Corte Constitucional. ¿Cómo nos fue? Ninguna declaratoria de inconstitucionalidad. O sea, en todos los decretos de excepción no hubo nunca nada. Y de esas declaraciones de excepción fue que surgió esta cuestión de la contratación a dedo y ya tendremos que averiguar, y yo con eso coincido plenamente con Ramiro Aguilar, si se necesita que Contraloría controle eso, pues. Es decir, toda la contratación de emergencia. Sí, que es una migaja. Ya, vamos a la contratación de emergencia, al tema Collas, a la contratación de emergencia que se hizo en la función judicial, cuando el presidente de la República inconstitucionalmente declara él en excepción a la función judicial. Él. ¿A pedido de quién? De su enviado, pues el ingeniero Rodríguez. ¿Y cuánto fue lo que se le asignó a la Pero función las judicial? mañoserías con la $1.000.000.000. familia china, eso es lo más grave. Pero es todo, Gonzalo, Es que es todo. Donde usted regrese a ver, donde usted ponga el dedo salta pus. Es todo. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana en este momento tiene una responsabilidad que no es ni siquiera individual. Tiene sobre sus hombros el peso del 60% del pueblo ecuatoriano. O sea, no es una tarea fácil. Exacto. Entonces, no es que ellos están ahí, a ver, para que les digan, señor consejero, buenos días. No, ellos tienen la gran responsabilidad de abrir la puerta y de airear el país y de designar autoridades que le sirvan al país. Yo he visto en estos días cómo se ha cuestionado el hecho de que de la composición del Consejo, que no es que no hay paridad de género, que no hay edades, etcétera. Este es un consejo de emergencia, transitorio, que debe uno de los problemas más graves que De la buena energía de parte del presidente y de los ciudadanos. y de los ciudadanos, ¿no? Correcto, o sea, cuando pone Fueron ahí, escogidos con buena energía. correcto, cuando pone Y ahí ayer a- se hacía, perdone que le No, no, interrumpa, tranquilo. pero esto debe servir de parangón. Anoche en el programa de Andrés se recordaba que cuando Roldós compareció a la historia nacional, ay, desafortunadamente diría yo, afortunadamente para el país, pero desafortunadamente para los enemigos de este Ecuador que debía cambiar en esos tiempos y que él intentó hacerlo. ¿Pero con quiénes? Con un doctor Ordóñez de Contralor General del Estado. Se recordaba con el Nicolás Romero Parducci era el procurador. el procurador del Estado. Durán Díaz era el fiscal fiscal general de la República. Durán Díaz. ¿Se acuerdan ustedes Edmundo los Díaz. más viejitos de Edmundo Durán Díaz? Nos acordamos, pues, hombres de bien.
presidente Usted de debe la Corte haber Suprema, sido Gonzalo Zamora todavía un estudiante, pero de una academia internacional, ¿no, doctor? Ojo. En ese tiempo, digo, que le nombraron a Ordóñez, Durán Díaz, al procurador. Pero ¿cuándo fue? Don Hugo Ordóñez Y, era menor y de edad. ¿sabe quién vino a nombrar? ¿Quién vino a nombrar? El de la Congreso. década, el de la década, vino a nombrarle a Chiriboga, a Vaca, Polis. Pero vea también en el gobierno, en los gobiernos militares, ¿quiénes eran los contralores? Pues Solón Espinosa, Luis Hidalgo López. O sea, no era así nomás, pues. Eran tipos Porque que... teníamos una concepción del Contralor que es buena. A ver, el Contralor no puede ser mi amigo y el presidente de la República, y si el presidente nos está oyendo, creo que debe tomar no un consejo, sino una recomendación. Su mejor aliado, presidente, sería Es un el Contralor Contralor. independiente. Y es más, si no es afín políticamente a usted, mejor, porque el Contralor es el que le va a ir poniendo los puntos sobre las IES y le va a decir, presidente, verá, en esa empresa de ahí de provincia, tal, o acá en este ministerio tal, Institución. están saltando hechos de corrupción. Porque usted, presidente, no tiene por qué conocer todos los hechos de corrupción que se producen en su gobierno o en cualquier otro. ¿Para qué está usted para gobernar? ¿Quién está para detectar la corrupción? El Contralor. Entonces, presidente, Cancele, este desgraciado está robando, por decirlo algo, porque ya amerita que se los trate de esa manera. entonces Es toda una generación de dañados los que... Son dañados. Eso sí son dañados. Entonces, el Contralor tiene que ser independiente. El Procurador. Vean, yo soy un hombre que digo las cosas como pienso. Mi amigo, mi colega, Rafael Ollarte, Cosa igual. podría ser un extraordinario procurador. Pero extraordinario procurador, no digas nada porque nadie habla bien de sí mismo. Déjame decirlo a mí. Un extraordinario procurador. Y es un tipo independiente, es un tipo con el que yo a veces concuerdo, a veces no concuerdo, a veces pienso igual, a veces no pienso De igual. pensamiento Pero libre ¿cómo no también. le voy a respetar a Ollarte como abogado? ¿Y el Ecuador qué necesita en la Procuraduría? Un abogado que le gane los juicios. Pues. Si no necesito Claro. un pana, para panas me voy a pegar una fritada. Claro. ¿Me entiendes? Y como Rafael hay varios abogados que no... Entonces el presidente no necesariamente debe buscar entre sus panas, pues, entre sus coidearios. Tiene que buscar entre lo mejor que tiene el país, porque las circunstancias que van a venir y que no necesariamente son políticas, que son económicas, por la irresponsabilidad del manejo del correísmo y también por esta demora que ha tenido el presidente Moreno en aras de posicionarse políticamente, hacen necesario que el Ecuador tenga gente creíble en las instituciones cuando el gobierno le proponga al país una forma de salir del problema. En la España del dictador Franco decían, y ayer se recordaba, anoche se recordaba que decían que fulano de tal, un gran general que tenía pinta de buen ser humano, el español este decía, es que el generalísimo dejó atado y amarrado. El generalísimo Correa dejó atado y amarrado. Todo estaba prefabricado para gran tiempo, hasta mi regreso incluso, dirá él. ¿Quién va con estas leyes? ¿Usted cree, doctor Ollarte, que se va a poder sancionar algún episodio en grueso o solamente nos quedamos diciendo en la Radio Democracia lo que hemos dicho esta mañana y pare de contar? Pero en el caso del generalísimo Franco, si bien hubo un intento de dejar amarrado, Atado y amarrado. Claro, con el transcurso del tiempo, comenzando por el rey don Juan Carlos, es decir, de Adolfo entrada, Suárez. claro, Adolfo de Suárez. entrada, claro, después fue Adolfo Suárez, nombrado por el rey general. don Juan Carlos. Entonces, ahí ya dejó de estar todo atado y amarrado. Algo, mire, en el caso de en el Correa, caso nuestro- él quiso atar a Lenín Moreno, no le ha resultado. Y de ahí vino entre comillas, desbande. Yo no digo si por buenas razones o por razones equivocadas, lo que sea. Lo que pasa es que no ha ocurrido. Ahora, usted sí tiene órganos del poder público que alguien diría están secuestrados, es decir, ¿a quién responden? O esta suerte de variación, porque claro, sí es curioso que antiguamente tenías un comportamiento, y cuando digo antiguamente no me refiero a sino Al hace 23 de mayo del Exactamente, 2017. tenías un comportamiento y resulta que ese comportamiento mágicamente ha cambiado o está cambiando, ¿ya? Entonces, esta gente que está,
resguardando su puestito para que, es que a partir del 24 de mayo yo ya he cambiado mi Ya soy comportamiento. independiente, ya soy independiente. Claro, ya no soy ladino, ya no soy esto, lo otro, ahora sí. Bueno, pero es que eso habrá que evaluar todo lo que se hizo. Mire, en las instituciones hay que evaluar muchas cosas, porque acá nos referimos a veces solo, y que hay que hacerlo, a cómo se ejerció la función por parte de esos dignatarios, sino cómo se administró el propio órgano, es decir, qué hay adentro, es decir, lo que estamos viendo, Singue y otras cuestiones, bueno, hay que ir a cada una de las instituciones, cómo manejamos el tema de los viáticos, los paseitos, las reparaciones, las compras, la contratación de personal, todo eso porque... El nepotismo. Exactamente. La parentela en el gobierno. Pero claro, yo te pongo a tu hijito acá, ¿Dónde está, pero mi hermano? hijito está allá. Entonces, claro, como yo no lo puedo poner acá, lo pongo allá. Estos enroques, ¿no? Estos enroques, ¿no? Que se hacían. ¿Ya? Todo eso. Entonces, ciertamente la comisión, el Consejo de Participación Transitorio, tiene más o menos un año para hacer todo esto y es muy poco el tiempo. Entonces, sí, no nos podemos quedar solo en el tema evaluación y nombramiento, porque si llegamos a eso, pues no llegamos a mucho. Correcto. ¿Ya? Habrá que hacer más. Ojalá, pues, que don Julio César Trujillo, que más allá de las notorias diferencias políticas que uno puede tener, pues yo obviamente lo admiro, lo aprecio y creo que él va a hacer lo mejor posible. Yo quisiera llegar, no a los 87, pero sí a los 67 con la mitad de la capacidad intelectual. Y que no anden diciéndome que soy un viejo tal por cual. Bueno, pero como él dice, me pueden decir viejo, pero no ladrón, no sinvergüenza, Eso no les otras dijo cosas. ayer. Así hay que llegar. Pero claro, Julio Trujillo es un hombre que también tendrá a los otros 6. Y a los otros 6 habrá que decirles, bueno, pues respete lo que se ha dicho el 4 de febrero, porque tampoco fue bromita, pues, lo del 4 de febrero. O si vamos a seguir con las consultas, de cual usted me pregunta y hace lo que se le da la gana, pues ya no me pregunte más nomás. El médico está secuestrado, el médico de la cirugía mayor, a los tiempos que habla, dígalo usted, doctor. El presidente Moreno. Mire, yo creo que el presidente Moreno, yo tengo mi teoría sobre eso, que algún rato cuando ya con más calma los historiadores evalúen el periodo. Yo tengo mi teoría sobre esto. Yo no creo que Moreno se vio por convicción obligado a separarse de Correa. No. Pensar eso sería ser iluso. Yo creo que Moreno se sienta, hablo también figurativamente, el 24 de mayo del 2017 y le llama al tesorero de la Nación y le dice, a ver, compadre, ¿cuánto hay? Y el tesorero de la Nación le dice, presidente, no hay. Sí, pero conseguiste una plata en el extranjero, tenemos forma de conseguir un crédito, vea, presidente, sí, pero carísimo y a poco. Y, o sea, presidente, no hay. Entonces, como el no hay, le da el déjà vu del 99. ¿Por qué siempre vuelvo al 99? Claro. A ver, Yamil Maguad fue alcalde adorado de Quito. Adorado. Los quiteños le veían así con perplejidad. Las quiteñas decían que era el más guapo, el mejor vestido, le sacaban en hombros de la Plaza de Toros. Cuando tuvo el incidente en Barcelona, la ciudad estaba en vilo pendiente de la salud del alcalde. Un alcalde adorado, querido, uno de los 4 alcaldes emblemáticos de Quito. Tiribo Gaviria Gómez, Raúl del Castillo, Sixto Durán y Yamil Maguad. Por ahí, a más abajo, Paco puede ser un poco más. Pero no, en ese escenario de los que acabo de nombrar, 2 fueron presidentes de la República, 1 fue candidato a la presidencia de la República y el Raúl del Castillo pues, era el chulla quiteño por naturaleza. ¿No es cierto? Pero, a ver, ¿cuándo se rompe el afecto, el cariño, el cordón umbilical? Cuando revienta la crisis económica del 99 y Maguad no puede volver al país. Moreno sabe eso y sabe que la responsabilidad de un quebranto económico de esa magnitud va a afectar directamente a su gobierno y a él. Entonces dice, aquí hay que, oye, compadre, ¿y la plata quién se llevó? A ver, no me hagas esa pregunta, Moreno, si fuiste vicepresidente el primer periodo de Correa, pues esa pregunta, compadre. Ñaño lindo, como se trata, Ñaño lindo, hermano, 4 años, vicepresidente de Correa, me hace esa pregunta. Almita de Dios, pero ¿cómo me preguntas de eso? Tú sabes lo que pasó. Entonces, ahora sí, separémonos del correísmo, denunciemos los actos de corrupción para fijar en las mentes de los ecuatorianos la verdad. Y es que la crisis económica es producto de un periodo de corrupción. Pero eso bien dice usted, es la plena. Entonces, por eso se separa, pues. Porque si Correa le hubiera dejado, como él sostenía, la mesa servida, ñaño lindo, pues.
Si no le cogía la mano y le decía, en campaña no le decía, a ver, en campaña no le cogía la mano y le decía, pues es lo mejor que nos ha pasado en 10 años. Oye, entonces, aquí hay que ser claros, hay que entender las cosas en su contexto y hay que pedirle al presidente Moreno, ok, presidente Moreno, ya que usted está al mando del barco y que todos somos tripulantes del barco, llévenos a buen puerto. Es su responsabilidad. Que discrepemos con usted, que no pensemos como usted, es otra cosa, pero oiga, si el barco naufraga, naufragamos todos. Por eso el apoyo a la consulta popular, por eso el apoyo al Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora, presidente, ya que estamos resolviendo el tema político, ya entrémosle al tema económico, presidente. Ya démosle viaje al tema económico, porque el Ecuador necesita trabajo. El Ecuador necesita trabajo. Buen estreno. Reestreno se llama eso. Yo soy como los Jedis, mi querido Gonzalo. Solo me aparto un tiempo a reflexionar. Bien. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Ramiro Aguilar, Rafael Ollarte, un binomio de lujo para esta tertulia de lunes, buscando la verdad. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia, desde Avenida República número 500, una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. Pontex FM. Mauricio Rodas, el alcalde de Quito, y Juan Neira, gerente de la empresa metropolitana de aseo, a rendirle cuentas a la urbe y a su población. Muy buenos días, caballeros. En contados instantes, nuestra segunda tertulia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ahora puedes conducir un vehículo que lo tiene todo y te acompaña a todas partes, porque tiene un motor 1.6 litros que te da la potencia para llegar a donde quieras. Amplio espacio interior para que toda tu familia esté cómoda. Y radio